Muy buenos días, amigos, amados hermanos. He dedicado este tiempo, esta mañana, para compartir una palabra para que edifique sus vidas, para que sea de bendición para sus vidas, ¿verdad? Me he tomado este tiempo dentro de siempre de los podcasts, el recobro de la verdad. Pero hoy sencillamente un en vivo que está pasándose en un grupo de edificación de estudio de Facebook, ¿verdad? Llamado Reedificando en Facebook. Entonces, estoy compartiendo esta palabra para que también ustedes la compartan. Compártanlo con otros, pónganlo en sus muros, pónganlo en sus canales si tienen, porque es bien importante. Quiero hablar esta mañana, ya entrando al tema, quiero hablar acerca de la salvación. No sé si usted se ha preguntado, ¿salvo de qué? Porque se nos ha enseñado que la salvación y se ha hecho énfasis, aún cuando se evangeliza en las calles, en los parques o en las plazas, se nos ha enseñado decirle a la gente salvos del infierno. O la famosa pregunta, ¿qué pasaría si muere hoy? ¿A dónde se iría? ¿Al cielo o al infierno? Pero déjeme decirle que esa es una pequeñísima parte de lo que significa la salvación. Pero hay que preguntarnos, ¿salvos de qué? La esencia de la salvación tiene que ver con la condición pecaminosa del hombre. No tiene que ver tanto con la salvación de un lugar de tormento. Quiero comenzar con una cita bíblica, ¿verdad? Que está en el libro de Romanos, una cita, una palabra muy común cuando nosotros hablamos de la salvación, que está en Romanos 1, versículo 16 y 17. Ahí en su pantalla lo puede ver. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dos versos muy famosos y explicándolos un poco, decía Pablo que no se avergonzaba del evangelio porque es el poder manifiesto de Dios. Eso es lo que quiere decir, poder manifiesto de Dios. ¿Para qué? Para salvación, ¿verdad? El poder de Dios está radicado en la predicación del evangelio. Predicando el evangelio del reino es como el poder de Dios se desata para salvar a la humanidad, para salvar al hombre, ¿verdad? Pero lo único que tiene que hacer aquel que escucha el mensaje del evangelio, lo único que tiene que hacer es creer. La palabra dice, todo aquel que cree primeramente al judío y también al griego. El evangelio es el mensaje para salvación, pero no solo para salvarnos del infierno, como generalmente se nos ha enseñado durante años. Entonces, a veces podemos fracasar porque la gente acepta al Señor ya no por convicción, sino que por miedo a ir a un lugar de tormento. Pero como les dije al principio,
la esencia de la salvación tiene que ver con la condición pecaminosa del hombre. En otras palabras, Dios nos quiere salvar de nuestra condición de muerte, de nuestra condición pecaminosa del ser humano. No tiene que ver tanto, repito, tanto con un lugar. La palabra dice de que el infierno fue creado para el diablo y sus demonios. No fue creado para nosotros. Pero Dios quiere trabajar en el corazón del hombre para que la muerte eterna no sea evidente el día que nos presentemos delante de Dios a rendir de nuestra vida. Entonces, cambiemos cuando vayamos a hablar de la salvación. Dios quiere salvarnos de la corrupción del ser humano. Porque el ser humano, mientras viva en corrupción, mientras viva en muerte, entonces el ser humano va a seguir comportándose y manifestándose la muerte que hubo allá en el jardín del Edén. Bien dice la palabra, el primer Adán es alma viviente. El segundo Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Dios está interesado en salvar el alma, porque el alma es la corrupta, el alma es la que murió, es la que se separó de la presencia de Dios. El espíritu es el que nos da vida, es el espíritu vivificante. Pero Dios nos quiere rescatar de la mala conducta, del mal proceder, del egocentrismo, de la vida egoísta, de la vanagloria de la vida. Pero es necesario entender la salvación. ¿De qué me quiere salvar el Señor? Me quiere salvar del mundo, me quiere salvar de la manipulación del enemigo. En fin, se resume que Dios nos quiere salvar de la condición pecaminosa que heredamos de nuestros primeros padres. La palabra salvación viene del griego soteria o sotería, que significa, oiga bien esto, significa seguridad o solvencia. Me llama la atención la palabra solvencia, ¿verdad? Entonces, Dios, a través de Cristo, revelado, iluminado en nuestros corazones, quiere que nuestra vida esté segura en Él y para Él. Pero además, que seamos solventes de los decretos de muerte y del acta de los decretos que había en contra de nosotros. Así es que esta palabra solvente es que usted no debe nada, no debemos nada, porque Cristo pagó todo. Él hizo todo. El requisito es creer en Él y que nuestros corazones sean iluminados para entender los caminos del Señor y caminar en sus caminos, honrarle a Él, temerle a Él, obedecerle a Él, honrarle, que sea verdaderamente nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, estos conceptos de seguridad y solvencia que involucra varios aspectos que nosotros escuchamos y hemos aprendido. Conceptos como regeneración, justificación, santificación, glorificación, redención, propiciación, expiación, gracia, perdón. Todo esto implica la salvación. Jesús
vino a salvarnos de los pecados. Y por eso hay una cita en Mateo 1:21 que dice de que el que gane su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, decía Jesús, la hallará, la encontrará. Interesantemente, esta palabra aquí, vida, no tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el alma. Cuando dice pierde su vida, quiere decir pierde su alma. Esa palabra ahí en Mateo 1:21 viene del griego psique, que es alma, no es espíritu, no es neuma, sino es alma, es psique. Entonces, como les decía, el primer Adán es alma viviente. El segundo Adán es espíritu vivificante. Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia. Hay otra cita que quiero compartir que se encuentra en Primera de Pedro 1:18-19, que dice a la letra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué fuimos rescatados? Al creer en Cristo, de nuestra vana manera de vivir. Dios nos traslada de las tinieblas a un reino de luz. Nos traslada del reino de las tinieblas, donde éramos gobernados por las tinieblas, donde nuestro conocimiento acerca de Dios y acerca de Cristo y acerca de su palabra era nulo. Por tanto, tiene que haber una revelación y Dios se encarga de trasladarnos de la ignorancia a la verdad. Y la verdad es Cristo. Entonces, no es la salvación solo que nos saca de un lugar o si no creemos nos vamos a ir a un lugar de tormento. Eso queda a medias, eso queda corto al plan redentor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos quiere rescatar de la vana manera de vivir. Dios nos quiere rescatar de pecar. Dios nos quiere rescatar de la injusticia que nosotros podamos cometer aquí en la tierra. Dios nos quiere rescatar de una vida de corrupción y de muerte. Dios no quiere rescatar de una vida egocentrista, egoísta, pensando en nosotros mismos. Hay otra cita que está en Santiago 1:21 que dice así: por lo cual, desechando, oiga bien, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mira qué interesante. Santiago dice claramente que cómo Dios puede salvar nuestra alma. Dice, por lo cual hay dos palabras claves: desechando y recibiendo.
Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Miren que aquí ya esto nos habla del trabajo que nosotros hacemos ya en Cristo, del trabajo que nosotros debemos de hacer ya siendo iluminados por Cristo. Nosotros tenemos que desechar la inmundicia, la abundancia de malicia, ¿verdad? Que tiene que ver con malicia, no tiene que ver aquí tanto con la belleza, cuando dicen tú eres malicioso. No, malicia aquí tiene que ver con picardía, malicia aquí tiene que ver con fingimiento, fingir algo que es verdadero, pero que no es. Y dice, desechando toda inmundicia, toda mentira, todo actuar de la carne y de la vieja naturaleza. Pero dice, pero debemos de primero desechar para luego recibir. ¿Y qué es lo que recibe? Con mansedumbre, la palabra implantada. ¿Por qué no dice plantada? Porque no es externa, no es de nosotros. Implante es interno, es dentro. Cuando se nos implanta algo, es algo que no nos pertenece, pero que eso nos va a ayudar a algo. Y aquí la palabra se implanta desde que creímos en Jesucristo y lo hicimos Señor y Rey de nuestras vidas. Él nos trasladó, nos salvó y nos implantó su verdad en nuestros corazones. Él se implantó en nosotros. Por tanto, con mansedumbre tenemos que recibir esa palabra implantada en nuestros corazones, que es la cual salvará nuestras almas. Toda la intención almática del hombre está radicada allí, en el alma. Entonces, el alma es donde se asientan nuestras emociones, tanto alegría como tristeza, enojo, ira, todo aquello del ser humano, toda aquella caída de Adán radica en el alma, y esa es la que Dios quiere salvar, para que ya no cometamos errores. Y por último, quiero compartir esta palabra, Santiago 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20, y dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y dice claramente, aquel que se ha extraviado de la verdad, y dice, y sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su alma. Hay camino de muerte y está el camino de la vida, ¿verdad? Entonces, aquí se nos dice Santiago, no quiero ahondar en esta palabra, solo quiero meditar en que Dios nos quiere salvar nuestra alma, porque ahí radica todas las intenciones buenas y malas. Pero si el alma es dirigida por el Espíritu, entonces tendremos unos caminos de paz, caminos correctos. Pero si no dejamos que esa palabra implantada en nuestros corazones dé su fruto y permitamos que el Señor se enseñoree de nuestra vida, entonces sí nos irá bien. Si permitimos al Señor, a esa palabra y esa verdad implantada en nuestros corazones, entonces todo cambiará. Lamentablemente, cuando nos acercamos al Señor en oración,
somos como una lista de supermercado, petición tras petición. Dame esto, dame lo otro, dame esto, dame lo otro. Pero no nos ponemos a pensar que a veces pecamos, que a veces nos equivocamos, que a veces llevamos una vida no grata de Dios, y el mayor error es que creemos que estamos bien. Pero tenemos que recobrar esta verdad de la palabra, de que somos salvos y que es la salvación que Dios ofrece. Si bien es cierto, la salvación incluye salud, incluye vestido, incluye comida, incluye paz, gozo, incluye todo eso. Pero, ¿de qué sirve que incluye todo eso y nuestra relación y nuestro caminar y nuestra actitud sea en contra de las Escrituras? Dios siempre quiere salvar a la humanidad. Y este día estamos recobrando la verdad de esta palabra de salvación. Recordemos, aquellos que hemos creído, estamos en un reino inconmovible, el reino de Dios. Y para verlo y entrar, hay que creer, hay que nacer de nuevo, hay que creer en esta palabra. Así es que, para terminar, vamos a orar y voy a invitar a aquellos que aún no entienden de qué Dios te quiere salvar. No es una oración mecánica, no es una oración modelo que al repetirla ya es su salvo, no. Pido a Dios que el Espíritu te guíe hacia la verdad e ilumine tu conocimiento y tu corazón. Y a mis hermanos o a quien me esté viendo en vivo o repitiendo este en vivo, pueda compartirlo en su muro, en sus redes, con amigos, con hermanos, para que sepamos qué es verdaderamente la salvación y de qué nos quiere salvar Dios en este mundo. Oremos. Padre, gracias Señor. Oro en esta mañana para que tu Espíritu de verdad convenza a aquellos que no han llegado al conocimiento de esa verdad, al conocimiento de Cristo. Ilumina sus corazones y sus mentes. Aquellos que andan por la vida sin una dirección, sin una brújula, y están peleando con sus vidas. Aquellas personas que están tomando decisiones en este momento, tú puedas iluminar sus mentes, sus corazones en Cristo Jesús, y que la palabra revele la condición pecaminosa que existe en el corazón del ser humano, que no ha hecho al Señor su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, oro por aquellos hermanos también que han escuchado esta palabra, que se les ilumine y puedan compartir la salvación con otros, para que puedan también entender y ser iluminados qué es lo que quiere decir la salvación que Dios quiere para tu vida. Amén y amén. Compartan esta palabra, mis hermanos. Mi deseo es que haya gozo y paz en sus corazones y que la verdad de su palabra sea revelada en cada una de sus vidas.
Amén. Hasta la próxima.